Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas, una vez más, aquí estoy de regreso después de un tiempo ausente. Anduve predicando en muchas partes allá en México y ahorita pues ya regresé y aquí estoy para continuar con los estudios. Les agradezco a todos aquellos que están siguiendo estos estudios. Yo les aseguro que van a ser bendecidos. Bueno, terminamos el capítulo 30, el estudio número 37 con el capítulo 1 de Lucas. Ahora vamos a continuar el capítulo 38, perdón, el estudio número 38 y vamos a leer el capítulo 2. Recordemos que vamos analizando, parafraseando el Nuevo Testamento para poder entender la palabra. Porque la palabra no se discierne con el intelecto. La palabra se discierne ella misma espiritualmente. Un hombre, un siervo de Dios espiritual, Dios le revela su palabra y se discierne espiritualmente. Eso dijo Jesús. La palabra que yo les he hablado es espíritu y se ha de discernir espiritualmente. Entonces, es ahí la importancia de estar firmes en el Señor y como decía el apóstol Pablo, estar lleno siempre del Espíritu Santo. Y cuando hablo eso, no se refiere a que tienes que andar casi volando y que todos te monten, que todos te insulten y te quedes callado, no. Hay muchos grandes errores que comete la gente contra el cristiano y piensan que debe de dejarse. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y como hombre padeció lo mismo que nosotros. Jesús se indignó cuando encontró en el templo aquellos hombres lucrando en el templo, vendiendo animales para que hicieran los sacrificios la gente que vivía en otros lugares, porque recordemos que habían sido esparcidos, les habían destruido su templo. Entonces, cuando se reedifica el templo, el otro, entonces cuando Jesús estaba, Jesús iba al templo también los sábados y les hablaba. Ahora, no todos los sábados, porque recordemos que en sábado sanó enfermos, cuando le dijeron que por qué sanaba en sábado. Y dice, mi padre y yo aún en este día sábado trabajamos. Entonces, en ese templo lo estaban usando para lucrar. La gente que llegaba el día de la Pascua, el día del sacrificio para purificarse, compraban los animales ahí. Había cambistas, o sea, como casas de cambio ahora, ¿verdad? Que en aquel tiempo no había casas de cambio, había hombres que tenían dinero ahí en sus mesas y la gente que venía de otros países, según la moneda que traían, la cambiaban ahí a esa moneda y podían comprar los animales. Y para que no fueran a comprar los animales lejos, los vendían ahí mismo. Era puro negocio. Y cuando Jesús llegó y miró todo eso, se indignó. ¿Y qué hizo? Agarró un látigo, dice, y esparció los animales, les tiró las mesas, y él solo se indignó y le dio coraje. Entonces no te sorprendas que un cristiano se enoje. Un cristiano se enoja por la injusticia, por ver tanta injusticia, por ver tanta maldad. Por eso se enoja. Así como el Señor Jesús se indignó cuando miró esos mercaderes allá haciendo eso. Entonces, vamos a mirar a hoy este capítulo 2 y habla acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a leerlo y ahí a la vez vamos a ir meditando. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 2 de Lucas, verso 1 adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que dice que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David,
que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a un hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, vamos a meditar este punto. Son los primeros 7 versículos. Aquí vemos, nos narra el médico Lucas, dice que en los días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César para que se fueran a empadronar, y fue él con María, y dice que María estaba encinta, ¿verdad? Llegó, subió, se empadronaron. Dice, y aconteció que estando ellos allí, a donde fueron a empadronarse, se cumplió los días de su alumbramiento. O sea, llegó el tiempo de que María tuviera a su niño. Y el verso 7 dice, y dio a luz a su hijo. ¿Y qué más dice? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, en el mesón se llamaba el lugar donde pagaban renta, como un tipo hotel, por decirlo así. Pagaban renta y ahí dormían por esa noche o las que quisieran. Pero cuando llegaron a ese lugar, dice que no había lugar en el mesón, no había espacio. Entonces, como ya era el tiempo de al dar a luz, dice que fue y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pesebre. Pesebre es aquel lugar donde le echaban a los animales la comida, para que pudiera comer los animales. Pero yo creo que no había animales en ese momento, o estaría algún pesebre desocupado, porque ahí fue donde María dio a luz, y acostaron al niño en ese pesebre. Siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, se vino a humillar y a nacer, no en familia real, no en la alta sociedad, sino lo más bajo, en un pesebre. Entonces aquí vemos cómo es que dio a luz. Pero algo que vamos a mirar aquí es en el verso 7, donde dice que dio a luz a su hijo primogénito. Cuando nosotros leemos qué es primogénito, quiere decir el primero con sus genes. Y quiere decir que María tuvo más hijos. Ese era su primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué digo que tuvo más hijos? Bueno, más adelante da hasta los nombres de los hijos que tuvo. 4 hijos, y aparte hijas, que no da la cantidad, pero lo habla en plural. Y plural son 2 o más. Voy a leer en la Biblia católica, Lucas, lo que estamos leyendo hasta el versículo 7, dice: por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José también estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret. Subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David.
Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Óiganlo. La Biblia católica también habla que dio a luz a su hijo primogénito. Y si ustedes quieren saber, vayan a un diccionario y busquen qué quiere decir primogénito, que quiere decir el primero con sus genes. Eso quiere decir primogénito. Y, por ejemplo, allá en Juan 3:16, habla el apóstol Juan, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Jesús es el Hijo unigénito, el único con sus genes. Entonces, ¿cómo es que si Jesús fue el unigénito, cómo es que aquí dice que fue su primogénito de María? Claro, porque María, siendo virgen, estaba la profecía que iba a dar a luz una virgen. Eso desde antes de que naciera Jesús, desde antes del Nuevo Testamento. En el Antiguo estaba profetizado que una virgen iba a dar a luz y por nombre se le iba a llamar Emmanuel. Y no se le llamó Emmanuel, se le llamó Jesús. Porque la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Y Jesús significa Salvador. Entonces, por eso a Jesús se le puso el nombre de Jesús cuando se le dijo a María: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al mundo. Claro, el que quiera, ¿verdad? Por eso dice que tanto amó Dios al mundo, a todo el mundo, para que todo aquel que en él crea, en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Jesús es el Hijo unigénito del Padre, allá en el cielo. Porque Jesús ya existía. Ahí en Juan 1:1, ahí lo dice, que en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Aquí vamos a ver qué dice en la Biblia católica acerca de Juan 1. Dice Juan 1, dice, en el principio era la palabra. La palabra, oigan, es el verbo, porque el verbo tiene acción, la palabra no. La palabra que sale de la boca de Dios lleva acción, es espíritu, lleva poder, porque lleva un mensaje, un mandato, es verbo. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Se está refiriendo que desde aquel tiempo era Dios, desde el momento que salió de Dios. Dice, ella estaba ante Dios en el principio. O sea, porque Jesús fue el principio. Él mismo lo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús fue el principio de todo, antes que el mundo existiera, antes que cualquier cosa. Jesús salió de Dios, porque Jesús fue engendrado, no creado. Entonces, por eso dice, ella estaba en el principio con Dios. Por ella se hizo todo, o sea, por el Verbo, Jesús. Y nada llegó a ser sin ella. O sea, sin ella no hubiera habido nada. Lo que fue hecho tenía vida en ella. O sea que todo lo que hizo Jesús tiene vida en él. El que se aparta por el pecado, porque el pecado vino a separarnos de Dios. Es lo que hizo el diablo. El que se aparta está perdido, porque la vida está en Jesús.
Dice, lo que fue hecho, tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla ante las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Miren qué tremendo, ¿verdad? Cómo habla. Dice el verso 6. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, y vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyesen en él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Entonces aquí en el Evangelio de San Juan es lo que estamos leyendo. ¿Por qué quise leer esto en la Biblia católica? Para que podamos entender, ¿verdad? Para que podamos entender. Entonces aquí dice que la palabra, y la palabra era Dios al finalizar el verso 1 de Juan capítulo 1. La palabra era Dios. Era, es y seguirá siendo. Pero esa palabra se despojó de su poder. Ese verbo que era Jesús se despojó de su poder y su gloria y vino a humillarse. Vamos a leerlo en el versículo 14. Miren, aquí lo dice. Y la palabra se hizo carne. Oigan, la palabra se hizo carne. Puso su tienda entre nosotros, o sea, vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Entonces, ¿qué dice aquí en el 14? Que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, cuando él se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Cuándo vimos su gloria? Vimos su gloria cuando la volvió a... Dice que se despojó de su poder y su gloria en otro pasaje. Lo habla en las cartas. Lo vamos a ver después cuando estemos en Juan. Que él se despojó de su poder y su gloria y se vino a humillar. Y aquí dice que la palabra se hizo carne. Por eso es que vino sin poder y sin gloria, para hacerse carne, a semejanza de nosotros. Dice, y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria. Su gloria la volvió a tomar. ¿Cuándo? Cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, es cuando Dios el Padre, cuando salió del agua del río Jordán, que lo sumergió, dice la Escritura que arriba hubo truenos, relámpagos y voces. Y dice que se oyó la voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Este es mi Hijo amado. Entonces ahí vemos cómo Jesús era y es el Hijo amado. Ahí fue cuando vino el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma y se posó, o sea, se paró sobre él. Mencionaba yo, no especifica si en la cabeza o en el hombro, porque es el único lugar donde podría pararse, en la cabeza o en los hombros de Jesús. Y dice que entonces fue cuando fue lleno del Espíritu Santo, y ahí es cuando empezamos a ver su gloria. Su gloria es sinónimo de poder. O sea que es cuando tomó el poder. Y siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre volvió a ser Dios. Volvió a ser Dios. Entonces, por eso dice, y vimos su gloria. Vamos a continuar donde estábamos en Lucas. Entonces dice que en el verso 7, el capítulo 2, verso 7 de Lucas, dice que dio a luz a su hijo primogénito. Por eso leímos en la Biblia católica que dice también lo mismo, que dio a luz a su hijo primogénito. Y primogénito quiere decir primero de más, el primero con sus genes. Bueno,
Continuamos con la lectura. Verso 8, Lucas 2:8. Había pastores en las mismas región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí yo doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron uno a otro: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, aquí es donde lo que leemos aquí es cuando el ángel dice que se le apareció a los pastores que andaban ahí en la noche cuidando sus rebaños, ¿verdad? Y se les dio la nueva de que había nacido en Belén a ese Salvador del mundo. Y les dijo: esta será por señal, ¿verdad? Que iban a hallar al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. ¿Y qué es lo que vemos? Que ellos después meditaron y dijeron entre sí unos a otros: vamos a ver qué es esto que se nos ha revelado, que nos han dicho. Y llegaron y encontraron tal y como el ángel les había mandado. Les había dicho, perdón, no los mandó. Tal como el ángel les había dicho, así lo hallaron. Y entonces ellos glorificaron a Dios. Se fueron muy felices, glorificando a Dios. Bueno, continuamos con el versículo 21. Dice: presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel, en Israel. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Qué precioso! Aquí vemos entonces cómo Jesús fue presentado en el templo. Y cuando fue presentado, dice que
Cuando fue presentado, dicen que al estar allá, ahí se encontraba un hombre ya muy anciano que se llamaba Simeón. Para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley. Se presentaron para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley. Y ahí encontraron a este Simeón. Y dice que este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Pero algo sorprendente, miren. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. Porque recordemos que aquí Jesús todavía no era bautizado. Estaba chiquito. Lo habían llevado a presentar. Lo habían circuncidado al 8º día. El Espíritu Santo, dice, estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. O sea, el Espíritu Santo le había revelado a Simeón que no iba a haber muerte. Él no se iba a morir hasta que viera al ungido del Señor. Y dice que movido por el Espíritu fue al templo. Precisamente en el tiempo que estaba allí José y María, que fueron a llevar a Jesús, a presentarlo. Dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, o sea, Simeón, al mirarlo, el Espíritu Santo le reveló quién era. Y dice que fue y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo estas palabras: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, los cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos cómo Simeón estaba dando a conocer quién era ese niño, y a la vez que ya estaba próximo a morirse, porque ya había visto al ungido de Dios. Y dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño. Y los bendijo Simeón a ellos, a José y María, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Le estaba diciendo a María lo que iba a pasar, que había sido él levantado, ¿verdad?, para caída, o sea, que lo iban a destruir, pero y también para el levantamiento, que se iba a levantar de muchos, para el levantamiento tanto de él y de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Eso que está hablando aquí se está refiriendo al levantamiento, al arrebatamiento. Aquellos que ya forman parte del pueblo de Dios, aquellos que han llegado a ser hijos de Dios. Esos está hablando aquí, que él a eso vino, para el levantamiento de muchos. Y también él, claro, él fue el primero en ser levantado. Después de que resucitó a los 40 días, él fue levantado. Pero algo que le dijo aquí: y para señal que será contradicha. O sea, Jesús era la señal de Dios para nosotros.
con todos los milagros y las cosas que hizo. Eran las señales de que Él era el Salvador, que Él venía para perdonar nuestros pecados y ofrecernos vida eterna. Y es lo que está diciendo aquí, para señal que será contradicha. ¿Por qué esa señal iba a ser contradicha? Bueno, empezando con los judíos. Los judíos no le creyeron. No le creyeron y siempre estuvieron discutiendo entre ellos, porque entre los judíos se formaron varias religiones. Las más grandes fueron los fariseos y los saduceos. Y entre ellos mismos había ese debate. Los fariseos eran hombres muy preparados conforme a la palabra. Y los saduceos se quedaban cortos, no creían en la resurrección. Y siempre había esa contradicción entre ellos y muchas cosas más. Entonces, los fariseos, que eran personas bien preparadas, ¿por qué digo esto? Porque Jesús lo dijo. Y Jesús lo dijo a los que le oían, y hoy te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas quiere decir los maestros rabinos, y los fariseos. Dice, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué nos quiere decir con esas palabras? Que los fariseos sabían la palabra, pero no la obedecían, no la cumplían, no lo hacían. Y así, por eso dijo, todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Hoy en día, esos fariseos siguen en las mismas. Siguen en las mismas, de generación tras generación, desde hace 2000 años. Y tienen el conocimiento, pero le han anexado sus tradiciones y muchas cosas. Por eso Jesús les dijo, escribas y fariseos hipócritas, ustedes invalidan la palabra de mi Padre poniendo como mandamiento tradiciones de hombres y no según la palabra de Dios. O sea, sabían la palabra, pero también les ponían tradiciones, como hoy en día. Hoy en día hay muchas religiones que profesan ser cristianos, que profesan predicar la palabra, pero cuando tú analizas a la luz de la Escritura, en su contexto, te das cuenta que no es verdad como ellos te lo enseñan. No es verdad. Hablan y ponen tradiciones también. Ponen sus propios dogmas de ellos. Dogma es una enseñanza dada como verdad y que no es verdad, pero ellos la ponen como verdad. Esto es un dogma. Entonces, todas las religiones tienen sus propios dogmas, todas, no hay ninguna que no. Por eso, la religión, y lo he dicho y no tengo temor de decirlo, la religión es un arma que el diablo ha usado para llevar al infierno mucha gente. La denominación. Jesús no dejó denominación alguna a su iglesia. Él solamente dijo a Pedro, y no porque Pedro sea, como dicen los católicos, el primer papa, o que sean los cimientos de la iglesia, no. Cuando a Pedro le dijo, decir, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es Petros, piedra pequeña, una piedra. Cristo es roca, piedra gigante. Entonces Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular, de acuerdo a Hechos 4:12, 11 y 12. Cristo es la roca de salvación, donde podemos edificar nuestra casa sobre la roca, y ahí hay seguridad. Entonces, a través de la Escritura, lo que estamos analizando, ¿verdad?, es que Jesús vino a sufrir
a morir por nosotros. Y era lo que estaba hablando aquí Simeón. Y vemos cómo les empezó a profetizar lo que iba a suceder. Y bendijo a María y le dijo lo que iba a pasar, pero que él estaba para señal y que su señal sería contradicha. Y eso es lo que se vive hoy. Contradicción entre todas las religiones, todas. Y como les digo, desde un principio, desde los fariseos, saduceos, había esa contradicción. Entonces, estos estudios son para hacerte reflexionar y vayas a las Escrituras. Por eso estoy hablando aquí, explicando, y te cito dónde están sus contextos para que vayas a las Escrituras. Ahí vas a conocer la verdad. Ahí vas a conocer la verdad. Como dijo Jesús, Juan 8:31, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando permanecemos en la palabra, entonces somos verdaderos discípulos de Jesús y no tenemos ninguna religión. La iglesia, Jesús le nombró mi iglesia, lo que le dijo a Pedro. Y luego Pablo menciona, Pedro nos habla que es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Eso es todo. Es por esa razón que aquí en estas predicaciones, también como les dije anteriormente, tengo el otro canal donde se llama Iglesia Cibernética de Jesucristo. Cibernética porque es por medio del internet. Y si ustedes van y miran, ahí van a encontrar también la palabra. Porque todos estos estudios y las predicaciones los subo a los dos canales, Pastor Pedro Delgado y Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y si se dan cuenta, son muy pocas las personas que los miran. Pero aquellos grandes apóstoles que se autodenominan apóstoles, aquellos grandes famosos que se han hecho famosos en el mundo, porque el mundo los hace famosos, porque la religión los hace famosos, ustedes miren cómo tienen de vistas, cuánta gente. Y muchos también les ponen bots, como dicen. Una vez uno de mis yernos me dijo, al mirar las predicaciones que no tenían muchas vistas, me dijo: ¿cómo ves si le ponemos, dígame cuántas vistas quiere para que tenga en cada mensaje, cada predicación? Y lo volteé a ver y le dije: oye, pues ¿qué traes? Dije: no, yo predico la palabra. El que la quiera escuchar, que la escuche, y el que no, que se pierda. Jesús no nos mandó a rogarle. Y yo, ¿por qué voy a aumentar vistas ahí? Eso es hacerle caso al diablo. Eso es engañarse a la gente misma. Y esos que hacen todo eso, de antemano les digo, ya les espera el lago de fuego. Ya les espera. ¿Por qué? Porque han lucrado con la palabra de Dios. Han engañado a la gente. Y por eso dice: ay de aquel que le quite o le añade una sola letra. Entonces, aquí a través de la Escritura nos damos cuenta de que necesitamos estar en la palabra. Entonces aquí vemos, volviendo al punto donde estábamos, dice que también estaba esta mujer llamada Ana. Era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Imagínense, era viuda, tenía 84 años de edad. Hacía 84 años que era viuda. Entonces, ¿cuántos años tendría? Ya estaba muy avanzada. Dice que ella
no se apartaba del templo, siempre estaba en el templo. Era una mujer profetisa, que también el Espíritu Santo llegaba a ella. No permanente, perdón, porque el Espíritu Santo vino ya permanentemente cuando lo envió Jesús. Bueno, dijo, les enviaré el Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. Entonces, ahí lo tenían esporádicamente, tanto Simeón como Ana, ¿verdad? La profetisa. Y dice que ella, cuando se presentó el niño, fue en el mismo tiempo, la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos lo que le esperaban la redención de Israel. O sea, ella les hablaba a todos aquellos que esperaban en Jesús, que era el Redentor de Israel. Ella les hablaba que ese niño era el Redentor de Israel, pero tampoco le creyeron. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía. Oigan, el niño no era sobrenatural, era natural igual que nosotros. Pero la costumbre de los judíos era siempre, y así debe de ser de nosotros también. Dice su palabra del Señor, instruye al pequeño en su camino, y cuando sea viejo nunca se apartará de él. Entonces ese es mandato del Señor. Debemos de instruir a nuestros niños, nuestros pequeños, en el camino del Señor. Y aquí dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Cuando tú te llenas de la palabra, te haces sabio. Cuando tú vives la palabra, obedeces la palabra, te haces santo. Y a la vez adquieres la salvación. Cuando vives la palabra. Por eso los fariseos sabían la palabra, pero no la vivían. Y eso es lo que se vive hoy en estos últimos tiempos. Muchas religiones saben, y los fariseos sabían toda la palabra, pero hoy en día hay muchos que no saben toda la palabra. Saben sus dogmas de cada religión solamente. Y entonces, por esa razón es que se van a perder los fariseos, los que mueran. Los que se van a salvar van a ser los que estén vivos cuando Jesús venga, porque entonces es cuando lo van a reconocer, como dicen, los cicatrices en las manos de los clavos y el costado. Es cuando van a recibir a Jesús. Pero para esto ya pasaron los 7 años de la gran tribulación, el gran sufrimiento que le vendrá a todos aquellos que no obedecen al Evangelio, aquellos que no nacieron de nuevo, incluyendo los judíos y todos los gentiles. Entonces, aquí a través de esto nos damos cuenta que la palabra de Dios necesitamos escudriñarla porque nos hace sabios. Y así es como vamos a tener temor a Dios. La misma palabra que la almacenamos en nuestra mente nos mantiene, nos advierte antes de que hagamos cualquier cosa que no glorifica a Dios, porque la palabra es espíritu. Aquí nos narra en el verso 41, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y dice que cuando Jesús tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Fueron a la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Y dice que Jesús tenía 12 años. Y dice que estuvieron en la fiesta y ya cuando regresaban, camino de 3 días. Estaba lejos porque se iban caminando. Entonces, cuando acababan la fiesta, dice que Jesús se quedó en Jerusalén. Estaba en el templo en medio de los rabinos, los doctores de la ley, según.
Y María y José pensaban que ahí iba entre la gente, pero llegaron a Jerusalén y no lo hallaron. Y dice que se regresaron a buscarlo. Y cuando se regresaron a buscarlo, entonces se dieron cuenta que estaba en el templo discutiendo, enseñando, respondiendo preguntas que le hacían. Y ahí María pues le dice, ¿verdad?, que por qué les había hecho eso. Y Jesús les dijo, dice que en el verso 48 dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendían la palabra que les habló, y descendió con ellos. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? ¿Por qué me buscaban? ¿Qué no sabían que en los negocios de mi padre es necesario que esté? Ahora, qué bonito es esto. Hablando literalmente, ¿verdad? Cuando nuestros padres tienen negocios, como por ejemplo mi padre, yo recuerdo, tenía 3 negocios, tenía una carnicería, una cantina y una florería en el centro de la ciudad. Yo y mi hermano íbamos a matar los marranos. La primera fue la carnicería. Y atendíamos, íbamos a comprar animales. A la edad que yo tenía como 12, 13 años. A esa edad yo estaba en los negocios de mi padre. No vas a ir a otros negocios por allá, a alquilarte, a trabajar para otros que te paguen. No, en la casa de tu padre tienes que estar cuidando de los negocios. Por eso aquí Jesús les dijo que no sabían que en los negocios de mi padre es necesario que esté. Ahora, literalmente ya les mencioné ese ejemplo, pero espiritualmente, cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, es necesario estar en los negocios de nuestro Padre. ¿Cuál es el negocio de nuestro Padre que tiene aquí en la tierra? ¿Cuál es el negocio? El comprar las almas. Ese es el negocio. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos comprados no por precio, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Fuimos comprados. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar en los negocios de nuestro Padre, seguir comprando más almas con la sangre y el sacrificio de Jesucristo, que eso es lo que yo hago. Yo aquí estoy. Yo no vivo de la iglesia, yo no vivo de la gente, aunque no les quito su responsabilidad, porque la responsabilidad de nosotros cuando nos convertimos a Cristo es pagar, dar los diezmos y las ofrendas. Y no importa seas quien seas, si eres hijo de Dios, tienes que dar tu diezmo y tu ofrenda, porque Dios así lo manda. Jesús lo dijo bien claro allá cuando llegaron a preguntarle que si era lícito dar tributo al César, uno de los fariseos o saduceos. Dice que llegó a preguntarle y le dijo, ¿por qué me tientan? Y le pidió una moneda. Y al dársela le dijo, ¿de quién es esta imagen que está en la moneda? Dice, del César. Dice, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y del César son los impuestos y de Dios son los diezmos y ofrendas.
Entonces yo lo enseño, no lo exijo. Y no estoy duro y duro para que des. No. Si quieres darlo, da. Si no lo quieres dar, no lo des. Pero si lo quieres dar, estate seguro que lo des donde de verdad haya un siervo de Dios. No con esos lobos rapaces, porque estás dando tus diezmos y lo que estás haciendo es ser cómplice con el pecado que acarrea esa religión. Ser cómplice de los enemigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice. Allá en 2 de Juan, versos 9, 10 y 11, dice que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, si aquellos que viven con sus religiones y sus dogmas de ellos mismos y parte de la palabra, esos no tienen a Dios. No lo tienen, no han nacido de nuevo. No les ha resplandecido la luz del Evangelio. Y por eso viven así. Y muchos le sacan el diezmo. Muchos viven como hijos del mundo, del diablo, en el mundo. Y dan sus diezmos y piensan que por eso ya van a estar bien. Y no. El diezmo lo tienes que dar si es que naciste de nuevo. Y como dice la palabra, no por tristeza ni por necesidad. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces cuando tú das tu diezmo debes de gozarte al darlo, pero darlo a donde haya un verdadero siervo de Dios. Es difícil. Siervos de Dios sabemos muy pocos. La mayoría son puros lobos rapaces que no entraron por la puerta, sino brincaron el redil para saquear las ovejas, vestirse de su lana. Y todo eso estaba profetizado. Estaba profetizado. Entonces, qué importante es que entendamos bien la palabra. Nosotros debemos de ser responsables. Y como les dije, yo no vivo de eso. Yo vivo conforme a la palabra. Y Dios se encarga de bendecirme de muchas formas. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, dejamos de depender de este mundo y venimos a depender de Dios. Por eso Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. De parte de Dios. Cuando buscas primero las cosas de Dios, agradar a Dios. Entonces aquí vemos lo que nos dice la palabra. Dice que Jesús les dijo que no saben que los negocios de mi Padre es necesario que esté. Nosotros por eso debemos de estar, el verdadero cristiano siempre debe de estar en los negocios del Padre, no en el mundo. Están, como dijo Jesús, están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo. Esa es la iglesia, los llamados fuera del mundo. Y de esos habemos muy pocos, como les digo. Yo espero que Dios haya hablado a tu vida, que entiendas y sigas con estos mensajes, porque esto es el principio. Lo que viene está buenísimo. Y si te das cuenta, voy leyéndolo y voy citándote en los contextos, atrás, en lo que hemos leído atrás o en lo que está delante. Es texto, contexto y antecontexto. Ahí es donde podemos encontrar la palabra fiel de Dios. Este fue el estudio número 38. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida, y si gustas, te invito a que escuches las predicaciones también en la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y nos estaremos viendo en el próximo estudio. Y si tienen alguna pregunta, llámenme. Con gusto atenderé. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, y mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.